En este proyecto te voy a enseñar cómo animar una hoja al viento. Para esto vamos a utilizar Motion Path, vamos a utilizar el principio de acelerar y desacelerar y también vamos a deformar la hoja a lo largo del Motion Path. Empezamos como siempre nuestro proyecto aquí en el botón rojo y vamos a llamarle hoja. De esta forma. Y luego vamos a escoger un color de fondo solo para darle un poco de color a nuestra animación. Con la cubeta de pintura voy a escoger un color más o menos, un naranja claro, solamente para darle pues un poco de color a la animación. Y entonces creamos nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer para esta animación es hacer nuestro motion path. La animación va a tener varias partes. Va a tener el motion path, un objeto que va a seguir el motion path, pero en este caso vamos a hacerlo con una hoja de un árbol que cae y vamos a hacer que la hoja no solo siga el motion path, sino que se deforme a lo largo del motion path. Vamos a estar utilizando varias técnicas aquí. Así que lo primero que tenemos que hacer pues es tomar nuestra pluma y vamos a hacer un motion path. Vamos a darle color. Vamos a hacerlo en azul, siempre dándole color para diferenciarlo pues de los otros elementos de la animación. Y aquí vamos a hacer el motion path de la siguiente forma. Vamos a hacer que nuestra hoja caiga primero en esta dirección, cambie de dirección y luego aterrice, más o menos así. Una de las cosas más importantes de esta animación en particular es que vamos a hacer que la hoja acelere a medida que baja y cuando le toca subir, pues vamos a hacer que frene un poco. Cuando se cambia de dirección, luego acelera en esta parte cuando va bajando, luego frena un poco aquí y luego pues termina bajando, ¿no? Entonces vamos a hacer de esta animación, vamos a hacerla de 30 cuadros. Vamos a duplicar esta parte, vamos a duplicar el motion path, vamos a duplicarlo hasta el cuadro 30. Así que nos vamos aquí al signo de más, duplicar último fotograma y vamos a hacer 30 cuadros. Es posible que tengamos que hacer más luego, así que, pero por el momento vamos a hacerla de 30 cuadros. Vamos al cuadro inicial, el cuadro 1, y ya tenemos pues el motion path, lo tenemos en una capa separada. Así que vamos ahora a las capas, y esta capa número 1, vamos a cambiarle el nombre, y vamos a ponerle motion path. Ok, actualizar. Y vamos a crear entonces ahora una capa nueva, capa número 2, donde vamos a ponerle el nombre de hoja. Y esta va a ser pues la capa donde vamos a hacer nuestro dibujo, donde vamos a hacer nuestra animación. Cerramos. Con la pluma, vamos a cambiar la pluma a un valor, vamos a ponerla en un valor de 12, digamos. Y vamos a cambiarla nuevamente a negro. Ok, entonces vamos ahora a hacer una pequeña hoja de árbol que va a recorrer el motion path. Como dije, cuando va bajando, pues vamos a acelerarla, ¿no? Aceleramos y luego vamos a frenar cuando va hacia abajo acelera, hacia arriba frena y hacia abajo acelera un poco. Y la aceleración, pues como siempre vamos a lograrla a raíz de
la distancia que le damos entre los cuadros a cada dibujo. Así que a medida que va acelerando vamos incrementando la distancia entre cada cuadro y cuando va a frenar pues vamos reduciendo la distancia. Así que en el cuadro 1 no vamos a dibujar la hoja, vamos a dejar la animación sin nada en el cuadro 1 y empezamos nuestros dibujos en el cuadro 2. Y la hoja la hoja va a ser de este tipo, pequeñita, ¿no? Con esa forma. Y vamos a empezarla aquí. Vamos a decir que la hoja pues entra en el primer cuadro, no entra completamente, sino que vemos solamente parte de la hoja, ¿no? Y como dije, es una hoja pequeña, vamos a hacerla pequeña. Pero ahí está el cuadro 2. Así que vamos ahora a continuar, vamos al cuadro 3 y nuestra hoja entra un poco más a pantalla. Ahí vemos que entre el cuadro 2 y el cuadro 3, pues la hoja todavía está traslapada con la otra. O sea, los dos dibujos se están tocando, uno está montado sobre el otro. Esa distancia pues la vamos a ir haciendo cada vez más grande a medida que nuestro objeto va yendo hacia abajo, ¿no? Por cuestión de gravedad, la gravedad pues hace que la hoja acelere cuando va hacia abajo. Vamos al cuadro número 4 y hacemos de esta forma. Todavía tenemos que la hoja pues eh, está traslapada con el dibujo anterior y vamos a ir abriendo el espacio entre dibujos. Así que a la cuadro número 5, poco a poco vamos haciendo más distancia entre los dibujos. Y en el cuadro número 6 vamos a decir que prácticamente nuestra hoja ya está casi separada de la hoja anterior. Ahora, la hoja, con la forma que tenemos, vamos a estar deformándola a lo largo del motion path. Así que si el motion path gira en este sentido, pues la hoja también la vamos a deformar en ese sentido, ¿no? Está tomando la curva del motion path. Cuadro número 7. De esa forma. Cuadro número 8. Vamos a decir que por aquí ya entonces tenemos una hoja que está, digamos, en su velocidad máxima, ¿no? Está lo más separado que va a estar del dibujo anterior. Y ahora, como va a empezar a subir, pues vamos a empezar a volver a juntar un poco más, cada vez más los cuadros. Nos van a ir quedando cada vez más pegaditos hasta que llegue más o menos a esta parte. En el cuadro número 9, pues nuestra hoja empezamos a pegar los cuadros un poco más. Cuadro número 10 y también pues la hoja va tomando la curva de el motion path. Aquí vemos que la hoja pues cada vez ya ahora la vamos traslapando y cada vez va quedando más montada sobre el dibujo anterior. Cuadro número 11. Cuadro 12. Cuadro 13. Aquí vemos como nuestra hoja pues va curvándose con el motion path y va quedando muy pegadita con la hoja en el cuadro anterior. Cuadro 14. El cuadro 15. Si vemos pues aquí los cuadros están bastante pegados.
a diferencia de, digamos, esta otra parte donde los cuadros estaban más separados, ¿no? Vamos ahora al cuadro 16. Y a partir de aquí vamos a decir que nuestra hoja va a empezar ahora a acelerar hacia abajo. O sea que vamos a ir espaciando, vamos a hacer el espacio entre los cuadros, vamos a hacerlo cada vez mayor hasta que llegue a la bajada, al final de la bajada de esta parte del motion pad. 17. 18. Vamos dándole más espacio cada vez. 19. 20. Y aquí pues vamos a empezar nuevamente a que nuestra hoja empiece a frenar y que los cuadros nos queden más juntitos, ¿no? Y también pues nuestra hoja va a deformarse y a curvarse con la curva del motion pad. Y aquí pues los cuadros están bastante pegados, ¿no? Porque nuestra hoja va de subida y va pues frenando porque va en contra de la gravedad. Que aquí llega al cuadro 30, vamos a tener que agregar pues otros cuadros. Así que en este caso vamos a, voy a borrar con la herramienta del borrador, vamos a borrar el último cuadro que hicimos para poder duplicar, vamos a duplicar pues esta misma, lo que es el motion path, vamos a duplicar ese cuadro, el último cuadro, pero necesitamos borrar pues la hoja en ese cuadro. Así que en el cuadro 30 no tenemos hoja y vamos a duplicar este cuadro hasta el cuadro 45, que vamos a duplicar solamente el motion path. Así que tenemos ahí 31 hasta el cuadro 45. Ok. Volvemos entonces, una vez que tenemos nuestros 45 cuadros, volvemos al último cuadro donde dibujamos la hoja, que era el 29, y ahora sí continuamos, vamos aquí, 30, continuamos entonces con nuestra animación. Con la pluma, entonces seguimos dibujando nuestra hoja, ¿no? En esta parte, pues los cuadros están muy pegaditos porque la hoja desacelera, pero aquí en esta otra parte en la que vamos ahora, a continuación, vamos a acelerar la hoja nuevamente hasta que llegue abajo y acá vamos a frenarla, ¿no? Así que en el cuadro 32 empieza nuestra hoja pues a ganar velocidad, más espacio entre los cuadros.
Aquí en el cuadro 36 ya pues el espacio es bastante grande. Y ahora en esta parte pues ya casi al final lo que vamos a hacer es que vamos a volver a desacelerar la hoja. Aquí empezamos a hacerlos más pegados. Cada vez más pegaditos. Aquí en el cuadro 41 pues ya puedes ver que está casi muy pegado con el cuadro anterior. En el cuadro 42 prácticamente está en el solamente un poquito de diferencia. Hay una pequeña diferencia entre el 41 y el 42. Y el 43 le voy a hacer una pequeñísima diferencia solamente para eh, ya para llegar hasta el final. Y el cuadro 43 entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar en el 44 y en el 45. Y lo que tenemos entonces es esta animación. Ya con nuestra animación terminada, ahora voy a detener la animación y me voy al cuadro 1 desde el inicio de la animación y con la cubeta de pintura vamos a seleccionar un color para la hoja, ¿no? Vamos a decir que mi hoja va a ser, voy a hacer una hoja seca, así que voy a hacer un color más o menos marrón. Y con eso, pues vamos a pintar dentro de cada cuadro de nuestra animación. Y ahí están todos los cuadros ya pintados. Una vez tenemos estos cuadros ya pintados, vámonos a las capas y podemos apagar la capa del Motion Path. A ver, vamos a apagarla por el momento. Cierro acá y ahora tengo la animación, solamente la hoja, de esta forma.
vamos a agregar entonces, ahora la última parte de nuestra animación es agregarle una sombra a la hoja. Para eso vamos a hacer una sombra muy suave, pero primero tenemos que hacer lo que va a ser algo así como el motion path de la sombra, ¿no? Y la sombra suave va a empezar no desde el primer cuadro, sino ya cuando la hoja se va acercando a la parte de abajo, ya cuando va cerca del suelo, que va a tocar el suelo. Así que vamos a ver, voy a detener mi animación y voy a buscar a partir de este momento, digamos el cuadro 21, cuando la hoja se acerca a la última vuelta, ¿no? Aquí es donde vamos a empezar a aparecer y donde va, de aquí en adelante es donde vamos a hacer el motion path para la sombra. Así que vámonos al último cuadro de la animación. Vamos al último cuadro de la animación. Vamos a hacer una capa nueva. Vamos a hacer esta capa que vamos a... Es la capa número 3. Vamos a cambiarle aquí y vamos a hacer Motion Path 2. ¿Ok? Y vamos a colocarlo pues debajo de la hoja. Vamos a colocarlo aquí. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar ahora en el Motion Path 2. Y lo que vamos a hacer es que con la pluma, vamos a cambiar la pluma nuevamente a un color azul para diferenciar y asegurarnos de que estamos hablando del Motion Path. Y vamos a hacer una línea horizontal de esta forma desde la hoja hasta el borde de la pantalla de este lado. Algo más o menos así. ¿Ok? No tiene que ser una línea horizontal perfecta, pero que sea una línea horizontal que llegue hasta la hoja de esa forma. ¿Ok? Ese va a ser nuestro motion path de la hoja. Dijimos que íbamos a empezar a hacer la animación de la sombra en el cuadro 29, así que vamos a copiar este motion path, copiamos y vamos a pegar hacia atrás en todos los cuadros hasta llegar al cuadro 29, que es donde vamos a empezar la animación de la sombra. Perdón, creo que era el cuadro 21. Cuadro 21. Vamos a pegar hacia atrás hasta llegar al cuadro 21 y hacer entonces, a partir del cuadro 21 empieza nuestra sombra. Así que ahora vámonos entonces a las capas nuevamente y vamos a eliminar el motion path que hicimos originalmente. Ese motion path ya no lo necesitamos. Vamos a eliminarlo. Arrastramos hacia la izquierda y eliminamos. Y ahora vamos a crear una capa nueva que va a ser la capa de la sombra de la hoja. Y vamos, ahí aparece la capa número 4. Vamos a cambiarle el nombre. Sombra. Y nos aseguramos pues que quede debajo de la hoja. La hoja está en la parte de arriba y la sombra queda debajo de la hoja. Cierro acá. Y ahora sí vamos a empezar a hacer la sombra de la hoja a partir de este cuadro. Vamos a cambiar la pluma, vamos a hacerla un poco más gruesa, digamos de 25. Cambiarla a negro, el color. Y vamos a darle transparencia. Vamos a bajarle la intensidad hasta por aquí, muy abajo.
Cierro acá. Entonces, la sombra se va a mantener siempre sobre el motion path y va a estar justo debajo de la hoja. Así que en este caso, pues, a medida que la hoja se va moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha, vamos a ir como persiguiendo a la hoja con la sombra, pero siempre manteniéndola sobre el motion path. ¿Ok? Así que vámonos al último cuadro. Vámonos al último cuadro. Y a partir de aquí vamos entonces a ir animando eh, nuestra sombra hacia atrás. ¿Ok? En el último cuadro pues la hoja está sobre el suelo, así que en realidad pues no necesitamos mucha sombra. Simplemente le damos un pequeño toque ahí para saber que hay algo de sombra debajo de la hoja. Y vamos entonces, a medida que nuestra hoja se va moviendo hacia atrás, vamos a ir moviendo la sombra siguiendo pues la hoja. En este caso la sombra está justo detrás de la hoja, prácticamente no se ve porque la hoja está tocando el suelo. En el momento en que la hoja se empieza a levantar, pues ya vamos a hacer, la sombra va a ser un poco más obvia. Y manteniéndola sobre el motion path. La sombra no persigue no la vamos a hacer justo debajo de la hoja. Por ejemplo, en este caso, en el 36, no vamos a hacer la sombra aquí, sino que vamos a hacer la sombra en el motion path de esa forma. La sombra se mantiene sobre la línea azul y la dibujamos pues justo debajo de en la dirección de la hoja, ¿no? Debajo de la hoja, pero sobre la línea azul. Y la razón por la que hicimos eh, que la pluma tuviera transparencia es porque a medida que la hoja va subiendo, que la hoja está más alta, vamos a hacer la sombra más tenue, ¿no? Y cuando la hoja se acerca más hacia abajo, vamos a hacerla un poco más oscura. En este caso, por ejemplo, tenemos la sombra muy tenue porque la hoja está aquí arriba, ¿no? De esa forma. Pero a medida que vamos a ver que la hoja va a bajar, voy a ir oscureciendo un poco más la sombra. Mientras la hoja está más cerca del suelo, más oscura va a estar la sombra. Y de esa forma, pues, cuando nuestra hoja empieza a subir, pues a partir de aquí, la sombra se va a hacer muy tenue y va a llegar un momento en que ya no hay más sombra, va a desaparecer por completo. Porque la sombra no va a ser necesaria una vez que eh, la hoja pues esté arriba, ¿no? En este caso pues ya hasta donde llega el motion path, ahí. Y ahora pues vemos nuestra animación. Vamos a las capas. Vamos a apagar el motion path 2. Y aquí nos vamos al cuadro 1 para ver nuestra animación completa. Y ahí vemos cómo la sombra aparece un poco tenue. Y hasta ahí la animación de la hoja flotando en el viento.